para que les abriera el camino para llegar a ese poder. Y el camino del narcotráfico en nuestro país tiene las características que conocemos muy bien, dolorosamente, y lo digo viniendo de Medellín, donde le hemos visto la peor expresión a ese narcotráfico que es sinónimo de destrucción. Un narcotráfico que se ha convertido siempre para ganar las gigantescas ganancias, los recursos económicos que manejan, siempre ha dependido de dos factores. Uno, la capacidad de eliminar y de destruir, de asesinar. Y al mismo tiempo, el segundo factor, la capacidad de corromper a las fuerzas militares para que no los capturen, corromper el aparato judicial para que no los judicialice, corromper a la política para que se legisle en favor de ellos o para que se pongan los recursos en función de los intereses, o corromper a la sociedad para con una cantidad gigantesca de recursos anestesiarnos. Ese ejemplo de lo que nos ha pasado en nuestro país, que tenemos que superar, hay que mirarlo, dolorosamente mirarlo, porque tiene consecuencia muy grande para nosotros. Pero lo digo aquí, cuando estamos diciendo que pasa por recuperar el sentido de la política, tenemos que mostrar la expresión que más dañina ha sido en los últimos tiempos para darle sentido a esa política. Una vez que nosotros aprendamos a transformar la política, a que tengamos en cuenta, como les he venido diciendo, ese camino, ese recorrido como el que llegamos, tenemos que llegar al poder para hacer las transformaciones. Me quiero referir brevemente acerca de los retos que estamos enfrentando hoy en Colombia. De qué tipo de reto estamos hablando y ante qué situación estamos enfrentados para hacer las transformaciones y dar el salto que nosotros necesitamos como país, como sociedad colombiana, para merecer ese nivel de vida al cual desde mucho tiempo atrás hemos aspirado. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Dice el presidente Clinton, esto viene de unas lecturas, que todo país tiene una gran esperanza y un gran miedo. Si hacemos el ejercicio de mirar la gran esperanza de Colombia y el gran miedo de Colombia, probablemente estaremos de acuerdo en lo siguiente. La gran esperanza de Colombia, ese sueño que tenemos todos de una forma u otra, dicho en forma muy sencilla, consiste en lo siguiente: si nosotros somos capaces de quitar la violencia de nuestras vidas, Colombia es un país extraordinario por la capacidad que nosotros tendríamos para desarrollarnos. Todos los que estamos acá hemos crecido en un país donde la violencia ha sido el signo de nuestras vidas. Desde 1982, para poner un punto de referencia, para no irnos 60 años atrás al asesinato de Gaitán, todas las personas de Colombia hemos vivido en una sociedad donde la violencia nos ha marcado. Y desde el 82, por ejemplo, 3 palabras han marcado el destino de nuestro país: narcotráfico, FARC y política, que todas se empacan en una expresión que es la violencia. En Colombia hemos crecido en un espacio donde la violencia ha marcado nuestras vidas. Y en ese espacio donde la violencia ha marcado nuestras vidas, el sueño grande que nosotros tenemos es, si logramos quitar la violencia, la capacidad creativa de nosotros como país sería algo extraordinario y nos pondría en niveles que no nos imaginamos. De hecho, esta reunión y como tantas otras en nuestro país son el testimonio a la capacidad que tenemos los colombianos, a esa cultura del trabajo de la mayoría de las personas en el terreno de la decencia, esa capacidad para resolver problemas, para ser atrevidos en el sentido de innovar, de descubrir nuevos caminos, como lo descubre FENALCO día a día a través de toda Colombia. Esa es la riqueza más grande que nosotros tenemos. Y con todas las circunstancias adversas hemos desarrollado una capacidad como país para vivir, para ser capaces de movernos cada día. Si nos quitamos entonces ese peso gigantesco, este país va a explotar, pero a explotar en el terreno de la creación y la capacidad que tenemos acumulada durante tantos años. Ese es nuestro gran sueño, esa es nuestra gran esperanza. Sin violencia somos extraordinarios. Pero ¿cuál es el gran miedo que tenemos todos nosotros? El gran miedo que tenemos todos nosotros es que no seamos capaces de salir de la violencia, porque ya son tantos años, todos hemos vivido en un mundo donde está la violencia, y entonces, ¿sí seremos capaces o se convirtió en una forma de vida? Y ese pues es el gran reto que nosotros tenemos. ¿Cómo pasamos del miedo, nunca salir de la violencia, a la esperanza que tenemos, que es, sin violencia nosotros somos capaces de construir un país extraordinario? Y utilizando ese símil del gran miedo que tenemos
y de la gran esperanza que tenemos, podemos pensar un poco sobre Colombia y los invito a que me acompañen en una reflexión corta acerca de cómo pasamos del miedo a la esperanza. Esa es la tarea que vamos a desarrollar, pasar del miedo, que está asociado con esa violencia en la que hemos vivido durante tanto tiempo, a la esperanza, un país que florece una vez que le quitemos la violencia. ¿Cómo hacemos? Yo creo que la gran tarea de Colombia es empezar a pasar. Si nosotros nos hacemos una reflexión y nos miramos y nos hacemos esta pregunta, si a ustedes cualquiera se la hiciera en algún lugar y nos dijera, ¿usted sabe para dónde va Colombia? Cada quien hágase la pregunta mentalmente. La respuesta más grande que estoy seguro que nosotros tendríamos es, no tenemos ni idea. Nosotros vamos en el día a día. La violencia tiene una condición que nos pone a vivir en el día a día, pero que nosotros digamos que como país vamos para una dirección y que nos estamos moviendo hacia allá, no lo tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque la violencia nos ha hecho prisioneros de la incapacidad de soñar y de la capacidad de empezar a desarrollarnos. Entonces, ¿cómo pasamos del gran miedo a la esperanza? Miremos lo siguiente. ¿Qué ha pasado en nuestro país en los años recientes? Voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que ha pasado para que entendamos y empecemos a mirar el horizonte que tenemos enfrente para ser los mejores. Ese es el reto. ¿Cómo vamos a ser nosotros los mejores? Mírenlo de esta forma. ¿Qué ha pasado en Colombia en el terreno de la violencia? Devolvámonos un poco a la administración del presidente Pastrana. Cuando el presidente Pastrana llegó al poder, inmediatamente, como país, como gobierno nacional, se creó el espacio del Caguán. De hecho, recuerden la foto famosa del presidente Pastrana con tiro fijo, que nos abrió a todos una luz de esperanza y dijimos, este señor, este hombre, como presidente de la nación, va a ser capaz de hacer la paz que ha sido nuestro sueño de toda la vida. Y entonces le apostamos a ese encuentro en el Caguán. Yo creo que la mayoría de los colombianos queríamos de buena fe que allá se sentaran y que arreglaran y que firmaran un acuerdo de paz que nos permitiera pasar la página, que es lo que queremos hacer, en ese paso del miedo a la esperanza, pasar esa página. ¿Qué pasó allá? No se firmó la paz en Colombia, pero ocurrió algo que es importante anotar y reconocerle incluso al señor presidente Pastrana, y es lo siguiente: las FARC perdieron y tuvieron la derrota política más grande que podían tener. ¿Por qué? Porque al llegar allá, cuando llegaron a ese lugar, en Colombia había hecho carrera una percepción, que estábamos empatados, que nuestro gobierno nacional no era capaz de derrotar a las guerrillas, y que las guerrillas tenían la capacidad para golpear y sobrevivir. Y por supuesto, entonces, cuando se llega a una mesa de negociación, y la concepción es básicamente, estamos empatados en el sentido que acabo de describir yo, entonces la negociación significa que al que está enfrente le toca un buen pedazo. Si esa es la concepción como llegamos, en ese sentido que había venido haciendo carrera de empate. Pero las FARC no fueron capaces de hacer una negociación y tuvieron la derrota política más grande de todas las posibles derrotas que se puede tener, y es que demostraron que no tenían ni proyecto y no representaban a nadie distinto a los que estaban allá sentados. Esa derrota es fundamental para todo lo que nosotros estamos viendo ahora, porque se convirtió en la derrota política. Se quitaron todas las bases de una eventual validez política para algún tipo de reclamo, desaparecieron. Se convirtió en una derrota en el terreno internacional, y a renglón seguido vino el señor presidente Uribe y en el trabajo que ha hecho como presidente ha logrado demostrar algo, y es que no hay un empate militar negativo, que el Estado tiene la capacidad para romper ese supuesto balance y que la fuerza del Estado demuestre que tiene la capacidad también en el terreno militar para enfrentar el reto de quien esté armado para eventualmente afrontar o pretender llegar al poder. Una derrota política y el cambio en el terreno militar, y nos cambia la situación en Colombia. Y esa situación en Colombia, sin duda que lo que ha pasado se ha convertido en una mejoría sensible de las condiciones de vida de la mayoría de las personas en Colombia. Y ahí es donde vamos nosotros, se ha mejorado. Particularmente yo digo, y lo digo aquí públicamente, que nosotros no somos ni uribistas ni antiuribistas, pero tenemos la capacidad para reconocer el trabajo que se ha hecho, y después de recorrer por todo Colombia es tangible cómo se han mejorado las condiciones de vida de nosotros en Colombia, porque hemos tenido una mejor seguridad, y esa mejor condición, esa disminución de la violencia se ha convertido en un bienestar que ha sido útil y es apreciado por la población en Colombia. Independientemente de cualquier posición política, es justo reconocer ese elemento que estoy señalando. Entonces, ahora viene el interrogante: si esto ha venido disminuyendo,
Si nosotros logramos reducir esa violencia como se ha venido reduciendo, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? Hay dos formas de entenderlo. Hay personas que piensan, tenemos que tener al presidente Uribe por el resto de nuestros días.